La tragedia de Olivia Juárez, 1852, Campeche, el día que su boda terminó en muerte. Amigos y amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde exploramos las historias más profundas y escalofriantes que ha guardado el pasado. Si eres nuevo por aquí, este es un espacio dedicado a desenterrar relatos que el tiempo ha querido olvidar, historias de amor que se tornaron en pesadilla, de promesas que terminaron en juramentos rotos. Si te apasiona conocer los secretos que nuestras ciudades antiguas guardan entre sus muros de piedra, entonces este es tu lugar. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana viajamos a un rincón diferente de México para traerte una historia que te pondrá la piel de gallina. Déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo y a qué hora del día o de la noche te adentras con nosotros en estos misterios. Tu interacción es lo que hace posible que sigamos buscando y narrando estas crónicas. Ahora sí, apoya la espalda, ajusta el volumen y prepárate, porque hoy nos vamos a Campeche, a mediados del siglo XIX, a un puerto donde el sol brilla con fuerza pero donde las sombras del pasado pueden ser igual de intensas. Esta es la historia de Olivia Juárez, una joven cuya ilusión de un futuro feliz se quebró de la manera más trágica y enigmática posible. Una historia que nos recuerda que, a veces, los días que deberían ser los más luminosos pueden transformarse, en un instante, en la oscuridad más profunda. El viento del Golfo de México soplaba con una persistencia inusual aquella mañana del 14 de marzo de 1852 en la ciudad amurallada de Campeche. No era una brisa suave y caribeña, sino un aire constante que silbaba entre los baluartes y sacudía las banderas, como si el mismo mar quisiera recordar a los habitantes que su poder era caprichoso. Las calles empedradas del centro histórico, lavadas por un aguacero nocturno, brillaban bajo un sol que prometía un día espléndido. El aroma a pan recién horneado de las panaderías cercanas a la plaza principal se mezclaba con el olor penetrante de la sal marina y el pescado fresco que descargaban en el muelle, creando una atmósfera vibrante y llena de vida. En la casa número 59 de la calle principal, una espléndida construcción colonial pintada de un amarillo vivo con molduras blancas inmaculadas, el bullicio era muy diferente al del puerto. Allí, dentro de aquellos muros gruesos diseñados para resistir piratas e inclemencias, una familia entera vivía con el corazón en un hilo, entre risas nerviosas y lágrimas de emoción, porque ese día se celebraría una de las bodas más esperadas de la alta sociedad campechana. Olivia Juárez Mendoza, de apenas 23 años, se preparaba para unir su vida con la de Rafael Domínguez Castro, un próspero comerciante de Enequén de 30 años, considerado un partido excepcional no solo por su solvencia económica, sino por su carácter y reputación. La residencia de los Juárez era un testimonio del éxito de don Sebastián Juárez, patriarca de la familia, quien había forjado una considerable fortuna a base de astucia y esfuerzo en el comercio de palo de tinte y maderas preciosas hacia Europa. Su esposa, doña Mercedes Mendoza de Juárez, provenía de un linaje distinguido, de esos apellidos que se remontaban a los primeros colonos españoles que pusieron pie en la península, y en sus modales y educación reflejaba la elegancia de quien ha sido criada entre libros y protocolos. Olivia era la benjamina, la cuarta hija después de Catalina, Josefina y Beatriz, todas ya casadas y establecidas en diferentes puntos de Yucatán. Para la ocasión, las hermanas habían viajado con sus respectivas familias, llenando la amplia casa de risas infantiles, conversaciones animadas y un trasiego constante de sirvientes que atendían cada detalle. Los niños correteaban por los largos pasillos de loseta roja, jugando a esconderse tras los pesados cortinajes de terciopelo, mientras los hombres, don Sebastián, los yernos y algunos parientes cercanos, fumaban puros habanos en el patio central, bajo la sombra de un viejo árbol de naranjo y el murmullo constante de una fuente de cantera que había refrescado ese espacio por generaciones. En la habitación principal del segundo piso, sin embargo, reinaba un caos de belleza y expectación.
Olivia estaba de pie frente a un enorme espejo de marco dorado, inmóvil como una estatua mientras su madre y sus hermanas ultimaban los detalles de su atuendo nupcial. Olivia, por el amor de Dios, deja de moverte tanto o estos últimos botones nunca encontrarán su ojal, dijo doña Mercedes con una mezcla de exasperación y ternura, mientras sus dedos ágiles trabajaban en la espalda del vestido. El traje era una verdadera obra maestra de la sastrería meridana, confeccionado en seda blanca tan fina que parecía fluir como agua. Estaba bordado con hilos de plata que formaban delicados motivos florales, con mangas largas y ceñidas que terminaban en puños de encaje de Bruselas. La cola, que se extendía más de 2 metros, estaba cuidadosamente dispuesta sobre el suelo de madera pulida. El velo, la pieza más cargada de simbolismo, era una herencia que había cruzado el océano con su bisabuela materna 100 años atrás, un tul antiguo y precioso que confería a Olivia un aire de etéreo romanticismo. Madre, lo siento, es que estoy tan nerviosa que siento que mi corazón va a salirse por mi garganta, susurró Olivia, sin apartar la vista de su reflejo. Su rostro, de cutis moreno claro y facciones delicadas, estaba enmarcado por una elaborada recogido que había consumido 2 horas del tiempo de la peluquera. Sus ojos oscuros, normalmente llenos de vivacidad, reflejaban en ese momento una profunda emoción matizada por un atisbo de ansiedad que no podía disimular. Es completamente natural, hijita, la consoló doña Mercedes, colocándole con gesto afectuoso un rizo rebelde detrás de la oreja. Todas pasamos por esto el día de nuestra boda. Es el vértigo de enfrentar un cambio tan grande, pero te prometo que se pasa. Y mira el lado bueno, Rafael es un hombre ejemplar. Tu padre hizo todas las averiguaciones pertinentes antes de dar su bendición, y no encontró una sola mancha en su expediente. Es formal, responsable y te adora, eso se le nota a leguas. En efecto, Rafael Domínguez Castro era la comidilla de las madres con hijas casaderas en Campeche. Alto, de complexión fuerte y porte seguro, había heredado y expandido el próspero negocio familiar de exportación de Enequén tras la muerte de su padre 2 años atrás. A sus 30 años, su soltería había comenzado a generar cierta curiosidad, pero se atribuía a su dedicación al comercio y a su carácter selectivo. En sociedad, se le conocía por su trato caballeroso, su conversación inteligente y una seriedad que inspiraba confianza en los negocios. Su historia de amor con Olivia había seguido los cánones más estrictos de la época. Se conocieron durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe en diciembre de 1850, en la misa solemne de la catedral. Fue durante el baile posterior, en la mansión del gobernador, cuando Rafael, cautivado por la gracia y belleza de la joven Juárez, solicitó al día siguiente una audiencia formal con don Sebastián para pedir permiso de cortejo. Los domingos, después de misa, se convirtieron en una cita sagrada. Rafael llegaba puntual, siempre con un pequeño detalle, un libro de poemas, unas flores, y compartía la sobremesa con la familia en el patio. ¿Recuerdas aquella vez que Rafael llegó con ese ramo de flores silvestres que él mismo había recogido en el campo? Comentó Catalina, la hermana mayor, mientras ajustaba el velo sobre la cabeza de Olivia. Creímos que papá se pondría furioso por la falta de protocolo, pensando que debían ser rosas importadas. Pero a ti te encantaron, dijiste que tenían el aroma de la libertad. Olivia no pudo evitar una sonrisa genuina ante el recuerdo. Sí, siempre me han gustado las cosas sencillas, las que tienen sentido verdadero. Y Rafael lo entendió desde el principio. Nunca he necesitado joyas ostentosas o vestidos de París para sentirme amada. Solo su compañía, su respeto y la vida que hemos soñado construir juntos. Pero no todo en el camino hacia el altar había sido un lecho de rosas. Un episodio nebuloso, ocurrido unos meses atrás, en octubre de 1851, había dejado una leve sombra sobre el idilio. Una mujer joven, de origen desconocido y aspecto desarreglado,
había aparecido en el puerto preguntando insistentemente por Rafael Domínguez. Decía tener asuntos pendientes que resolver con él. La mujer, cuyo nombre nadie parecía recordar con claridad, desapareció de la ciudad tan súbitamente como había llegado, pero el rumor corrió por los corrillos. Don Sebastián, hombre precavido donde los hubiera, confrontó directamente a su futuro yerno. Joven Domínguez, necesito una explicación clara sobre esa visita. La reputación de mi hija es tan importante como la mía, y no puedo permitir que se la ponga en entredicho. Rafael, con una calma que a algunos les pareció demasiado estudiada, lo negó todo. Don Sebastián, le doy mi palabra de honor, por la memoria de mi difunto padre, que no tengo idea de quién era esa mujer. Es probable que confundiera mi nombre. Como usted sabe, en Campeche hay varias familias dedicadas al comercio con el apellido Domínguez. Puedo asegurarle que no tengo ningún asunto pendiente con dama alguna. La explicación, aunque aceptada, no disipó completamente la desconfianza de doña Mercedes, quien insistió en una investigación discreta. Sin embargo, las pesquisas no arrojaron nada concluyente, y Rafael continuó con sus visitas, impecable y atento como siempre, hasta que el incidente fue relegado a un malentendido sin importancia. Esa tarde del 14 de marzo, con el reloj de la sala marcando las 2, la cuenta regresiva era un hecho. En 3 horas, Olivia y Rafael estarían unidos para siempre en la iglesia de San Francisco, a pocas cuadras de distancia. El templo ya estaba siendo adornado con guirnaldas de flores blancas y velas de cera, bajo la supervisión del padre Ignacio Mendizábal, un sacerdote jesuita de avanzada edad que había guiado la fe de Olivia desde su bautismo. En la habitación, el ambiente era de febril actividad final cuando la joven sirvienta, María del Carmen, una muchacha de 16 años que había crecido en la casa y era casi una hija más para los Juárez, entró con expresión preocupada. Señorita Olivia, ha llegado un mensajero. Trae esto para usted, dijo extendiendo un sobre de papel ordinario, cerrado con un lacre rojo de mala calidad, sin sello identificable. ¿Una carta? ¿A esta hora? ¿Quién la envía?, preguntó Olivia, tomándolo con curiosidad. En el sobre solo estaba escrito su nombre, con una caligrafía irregular, como si quien la hubiera trazado estuviera nervioso o tembloroso. Doña Mercedes frunció el ceño, su instinto materno alertándose al instante. ¡Qué extraño! Ábrela, hija, pero ten cuidado. El día de tu boda atrae tanto a los bienintencionados como a los envidiosos. Si es alguna tontería, no le des importancia. Con dedos que comenzaron a temblar ligeramente, Olivia quebró el lacre y desdobló la hoja. El papel era áspero, el que se vendía en cualquier puesto del mercado por centavos. La tinta era negra, y las palabras, escritas con premura, transmitían una urgencia alarmante. Estimada señorita Juárez. Usted no me conoce, y probablemente nunca lo hará. Pero mi conciencia no me permite permanecer en silencio mientras usted está a punto de cometer el error más grande de su vida. El hombre con el que pretende casarse, Rafael Domínguez Castro, no es la persona honorable que aparenta ser. Hace 2 años, en la ciudad de Mérida, estuvo comprometido en matrimonio con mi hermana, Inés Villamil. 3 días antes de la fecha fijada para su boda, mi hermana desapareció sin dejar rastro. Nunca más supimos de ella. La familia Domínguez utilizó su influencia y su dinero para silenciar la investigación y enterrar el asunto. Le suplico, por su propia seguridad y por el honor de su familia, que reconsidere esta unión antes de que sea demasiado tarde. Una amiga que desea su bienestar. El silencio que cayó sobre la habitación fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Olivia sintió cómo la sangre se retiraba de su rostro, dejándola pálida como el tul de su velo. La carta temblaba en sus manos. Catalina, siempre la más impulsiva, arrebató el papel para leerlo ella misma.
Esto es una infamia. Una vil calumnia fabricada para arruinar tu felicidad. Villamil. Ni siquiera conozco a nadie con ese apellido en toda la península, exclamó, intentando inyectar seguridad en su voz. Doña Mercedes tomó la carta y la examinó con ojos de águila, cada línea aumentando la severidad de su expresión. Sebastián debe ver esto inmediatamente. Esto es demasiado grave para ignorarlo. No, madre, por favor, suplicó Olivia, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. Si padre ve esto, cancelará la boda sin dudarlo. Ya conoce su carácter. No podemos permitir que una acusación anónima, sin pruebas, destruya todo lo que Rafael y yo hemos construido. Hija, si hay aunque sea un ápice de verdad en esto, comenzó doña Mercedes, pero Olivia la interrumpió con desesperación. ¿Verdad? ¿Qué verdad puede haber en un papel sin firma enviado el mismo día de mi boda? Es la obra de alguien ruin, alguien que no puede soportar vernos felices. Josefina, la hermana de carácter más pragmático, intervino con calma. Olivia tiene un punto, el momento es más que sospechoso. Pero tampoco podemos hacer la vista gorda ante una acusación tan grave. La desaparición de una mujer no es un chisme cualquiera. Fue Beatriz, la segunda hermana, quien propuso una solución intermedia. Entonces preguntémosle directamente a Rafael. Enviemos por él, que venga de inmediato, y que explique quién es esta tal Inés Villamil. Si no tiene nada que ocultar, no tendrá problema en aclararlo y quedará como lo que es, un malentendido o una mentira malintencionada. Doña Mercedes reflexionó unos segundos que se hicieron eternos, su mirada alternando entre el rostro angustiado de su hija y la carta condenatoria. Finalmente, tomó una decisión. María del Carmen, ve a buscar a don Sebastián, pero hazlo con discreción. Dile que venga a esta habitación de inmediato. Catalina, envía a uno de los mozos de confianza a casa de los Domínguez. Que le diga a Rafael que necesitamos hablar con él con urgencia, que venga solo y sin alarmar a su familia. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura psicológica para Olivia. Permaneció sentada al borde de su cama, el magnífico vestido extendido a su alrededor como un capullo marchito, apretando un pañuelo de encaje entre sus dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus hermanas intentaban reconfortarla con palabras huecas, pero la sombra de la duda ya se había instalado en la habitación, enfriando la alegría previa. Don Sebastián irrumpió en la estancia con el rostro enrojecido y el aliento entrecortado, visiblemente molesto por la interrupción en un día tan ajetreado. ¿Qué sucede? ¿Por qué este llamado urgente? Los invitados de fuera empezarán a llegar en menos de 2 horas, hay 1000 detalles pendientes. Doña Mercedes le entregó la carta sin mediar palabra. Don Sebastián la leyó con lentitud deliberada, y con cada frase su expresión se volvía más sombría, más impenetrable. Al terminar, arrugó el papel con fuerza en su puño. Esto es inaceptable. La boda se pospone hasta que este asunto quede completamente aclarado. No expondré a mi hija a semejante incertidumbre. Padre, no, gritó Olivia poniéndose de pie con tal brusquedad que casi pierde el equilibrio. No puedes hacer eso. Las invitaciones están enviadas, la iglesia está preparada, la gente ha viajado desde Valladolid, Mérida, incluso de Veracruz. Cancelar ahora sería una humillación pública para nuestra familia y para Rafael. Sería confirmar los rumores antes siquiera de investigarlos. Prefiero la humillación pública a entregar a mi hija a un hombre que podría estar implicado en algo tan siniestro, replicó don Sebastián con una firmeza que no admitía réplica. Asesino, padre. Estás usando esa palabra sin ninguna prueba, argumentó Olivia, su voz temblorosa pero llena de fuerza. La carta ni siquiera dice que la mujer esté muerta, dice que desapareció.
Y la gente desaparece por muchas razones, no todas criminales. Olivia tiene algo de razón, Sebastián, intervino doña Mercedes con cautela. Actuemos con cabeza fría. Esperemos a que llegue Rafael. Escuchemos su versión de los hechos antes de tomar una decisión que marcará la vida de todos. Don Sebastián se paseaba por la habitación como un felino enjaulado, su mente de negociante analizando riesgos y contingencias. Había construido su imperio comercial siendo meticuloso, desconfiado y anticipándose a los engaños. Esta carta era la materialización de su peor temor, un escándalo que manchara el apellido Juárez de forma imborrable. El sonido de la puerta principal abriéndose y de pasos firmes subiendo la escalera de madera anunció la llegada de Rafael. Apareció en el umbral vestido con su elegante traje de boda, levita negra de fina sarga, chaleco gris perla, pantalón oscuro y camisa impecable. Su rostro, sin embargo, mostraba una perplejidad genuina ante la convocatoria. Don Sebastián, doña Mercedes, ¿ha ocurrido algo? Me dijeron que era urgente. Olivia, ¿estás bien?, preguntó, dirigiendo una mirada llena de preocupación hacia su prometida e intentando acercarse, pero don Sebastián se interpuso con autoridad. Señor Domínguez, necesito que responda con absoluta honestidad a lo que voy a preguntarle. De sus respuestas depende si esta boda se celebra hoy o no. Rafael palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura, enderezando la espalda. Por supuesto, don Sebastián. Pregunte lo que necesite, no tengo nada que ocultar. Don Sebastián le extendió la carta arrugada. Lea esto, y después explíqueme qué demonios significa. Rafael tomó el papel, lo alisó sobre una mesa cercana y comenzó a leer. Su expresión transitó de la confusión inicial a una sorpresa profunda, y luego a algo más complejo, una mezcla de reconocimiento y, ¿era resignación? Cuando terminó, guardó silencio durante varios segundos, un silencio que se hizo insoportable para todos los presentes. Conocía a Inés Villamil, admitió finalmente, con una voz baja pero clara. Pero no de la manera que esta carta sugiere. No de la manera que esta carta quiere hacer creer. El ambiente se tensó aún más. Todos contenían la respiración. Hace 2 años y medio, comenzó Rafael, pasándose una mano por el cabello en un gesto de nerviosismo, cuando mi padre aún vivía. Me envió a Mérida a cerrar un contrato importante de exportación de Enequén con unos socios ingleses. Me hospedé en la casa de nuestros representantes allá, la familia Villamil. Don Ernesto Villamil, su padre, era un hombre de negocios respetado. Tenía 2 hijas, Inés, la mayor, que en ese entonces tendría 21 años, y Cristina, la menor. Durante mi estancia de casi un mes, por cortesía, compartí varias comidas y veladas con la familia. Inés era una joven cultivada, educada en un convento de la Ciudad de México. Hablábamos de literatura, de música, de las diferencias entre la vida en Campeche y en Mérida. Fue una amistad cordial, cortés, dentro de los límites más estrictos. La carta dice que estaban comprometidos, interrumpió don Sebastián, su tono cortante como un cuchillo. Eso es falso, rotundamente falso, insistió Rafael, mirándolo directamente a los ojos. Nunca hubo una propuesta de matrimonio, ni formal ni informal. Nunca hablé con don Ernesto sobre ese tema. Cuando regresé a Campeche, mantuvimos correspondencia durante algunos meses, sí. Eran cartas amistosas, intercambiábamos impresiones sobre libros, sobre la vida. Nada más. Luego, de repente, las cartas de Inés cesaron. Escribí un par de veces más, preguntando si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Asumí que había perdido interés, que tal vez su familia había considerado nuestra comunicación inapropiada y la había interrumpido. ¿Y la desaparición?, preguntó doña Mercedes, observando cada microgesto de Rafael.
Él suspiró profundamente, como si cargara con un peso. Me enteré unos 6 meses después, por comentarios indirectos de un contacto comercial en Mérida. Supe que la hija mayor de los Villamil había abandonado el hogar familiar sin explicación. Fue un escándalo menor en su círculo. Algunos murmuraron que había huido con un amante, otros que había ingresado a un convento de clausura sin avisar. La verdad nunca la supe. ¿Y por qué nunca me mencionaste esto?, preguntó Olivia, su voz apenas un hilo de sonido, cargada de una decepción que comenzaba a doler. En 2 años de noviazgo, Rafael, en todas nuestras conversaciones sobre el pasado, nunca salió el nombre de Inés Villamil. Rafael se volvió hacia ella, y en sus ojos había una súplica genuina. Porque no había nada que mencionar, Olivia. Fue una amistad breve y lejana, sin importancia emocional para mí. Si tuviera que contarte cada conversación que he tenido con una mujer a lo largo de mi vida, no terminaríamos nunca. No le di importancia porque, en mi corazón, no la tenía. Pero alguien sí le dio suficiente importancia como para enviar esta carta el día de nuestra boda, replicó Olivia, sintiendo como la duda, como una enredadera venenosa, comenzaba a trepar por su confianza. Esa es la cuestión que más me perturba, admitió Rafael, examinando de nuevo el papel. Alguien ha planeado meticulosamente sabotear nuestra unión. La pregunta crucial es, ¿quién? Y, más importante, ¿por qué? Don Sebastián arrebató la carta de sus manos. Aquí se dice que su familia pagó para silenciar el asunto. ¿Es eso cierto? Absolutamente falso, exclamó Rafael con vehemencia. Mi padre era un hombre íntegro. Jamás habría recurrido al soborno o a encubrir un delito. Además, él falleció poco después de que se supiera de la desaparición. Si hubiera habido un escándalo que silenciar, yo, como su hijo y heredero, lo habría sabido. Catalina, que había estado observando la escena con detenimiento, tomó la palabra. Rafael, comprendemos lo incómodo de esto, pero necesitamos verificar tu historia. ¿Hay alguien en Mérida, además de la familia Villamil, que pueda corroborar la naturaleza de tu relación con Inés? Por supuesto, asintió Rafael. Los Villamil son conocidos. Cualquier persona de su círculo en Mérida puede confirmar la desaparición de su hija. En cuanto a mi relación con ella, don Ernesto Villamil mismo puede testificar que nunca hubo compromiso. Estoy dispuesto a enviar un mensajero a Mérida hoy mismo, aunque el viaje lleve días. ¿Y estaría dispuesto a que pospongamos la boda hasta tener esa confirmación?, preguntó don Sebastián, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto desafiante. La expresión de Rafael se ensombreció. Don Sebastián, con el respeto que le debo, eso es precisamente lo que quien escribió esta carta desea, que dudemos, que nos detengamos, que humillemos públicamente a Olivia y a mí. Si posponemos por una acusación anónima y sin pruebas, le damos el triunfo a la malicia. Le otorgamos el poder de destruir nuestra felicidad con una sola hoja de papel. Tiene razón, padre, intervino Olivia, encontrando de pronto una chispa de su antigua determinación. Se acercó a Rafael y tomó su mano. No podemos permitir que una sombra sin forma gobierne nuestras vidas. Conozco a Rafael. He pasado 2 años conociéndolo, viéndolo en el día a día, en las dificultades menores y en las alegrías. Sé el hombre que es. Lo sabes realmente, hija, murmuró doña Mercedes con suavidad, pero con una penetrante tristeza en la mirada. Solo han sido 2 años. Hay abismos en el alma de una persona que pueden tardar una vida en revelarse. Fue Beatriz quien, una vez más, ofreció una salida práctica. Propongo algo, que la boda siga su curso como está planeada. Pero inmediatamente después, mañana mismo, enviemos a una persona de absoluta confianza a Mérida a investigar con discreción el asunto de Inés Villamil.
Si la versión de Rafael se confirma, no habrá más problema. Si descubrimos que ha mentido, entonces tendremos el tiempo y la información necesaria para tomar las medidas legales y sociales que correspondan, incluso una anulación. Don Sebastián reflexionó. Los invitados empezarían a llegar en cuestión de una hora. Cancelar en el último minuto sería un escándalo mayúsculo, una mancha de la que sería difícil recuperarse. Pero proceder bajo esta nube de sospecha también era un riesgo enorme. Finalmente, movió la cabeza en un gesto de asentimiento resignado. Está bien. Procederemos con la ceremonia. Pero Rafael, quede advertido, si descubro que me ha mentido en cualquier detalle de esta historia, aunque sea mínimo, moveré cielo y tierra para anular este matrimonio, sin importar las consecuencias. ¿Está claro? Perfectamente claro, don Sebastián. Y le doy mi palabra de caballero de que he dicho la verdad, respondió Rafael, estrechando la mano que el patriarca le tendía. La tensión en la habitación disminuyó un grado, pero no desapareció. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. Las hermanas se apresuraron a retocar el maquillaje de Olivia, que se había corrido con sus lágrimas de angustia. Doña Mercedes guardó la carta en un cajón de su cómoda, con la firme intención de no olvidarse del asunto. Rafael se retiró para ultimar sus preparativos, no sin antes acercarse a Olivia, tomar su mano y susurrarle con una intensidad conmovedora: «Te amo, Olivia. Todo saldrá bien, te lo prometo. Confía en mí». Cuando quedaron solas las mujeres, María del Carmen, que había presenciado todo desde un rincón, se atrevió a hablar con timidez. «Señorita Olivia, perdón, señora doña Mercedes. ¿Puedo decir algo?» «Claro que sí, María del Carmen, habla», animó Olivia. «El mensajero que trajo la carta, lo vi claramente cuando llegó a la puerta de servicio. Era un hombre mayor, vestido con ropa humilde, como de trabajador del puerto. Pero, algo no me cuadró». «¿Qué cosa?», preguntó Catalina, interesada. «Sus manos. Eran suaves, muy suaves, sin callos ni marcas. No parecían las manos de un estibador o un cargador. Y aunque su ropa era vieja y remendada, las botas que llevaba eran de cuero fino, casi nuevas. Era como si estuviera disfrazado de pobre». Esta observación añadió una nueva capa de inquietud al misterio. Si el mensajero iba disfrazado, significaba que quien estaba detrás de la carta había calculado cada detalle para no ser identificado, invirtiendo incluso en una puesta en escena. «¿Podrías reconocerlo si lo vieras de nuevo?», preguntó doña Mercedes. «Creo que sí, señora. Tenía una cicatriz pequeña, aquí, en la mejilla izquierda. Como de una quemadura o un corte viejo». «Muy bien. Después de la ceremonia, quiero que vayas con Francisco y Tomás al puerto. Pregunten discretamente si alguien ha visto a un hombre con esa descripción. Ofrezcan una recompensa moderada por información. Necesitamos encontrar a ese mensajero». Mientras en la Casa Amarilla de los Juárez se tomaban estas decisiones, a menos de 100 metros de distancia, desde la ventana de una modesta posada llamada El Descanso del Marino, que daba directamente a la plaza principal, una figura solitaria observaba con atención la fachada de la residencia. Envolviendo a la persona, un chal negro de lana gruesa, a pesar del calor del día. En su regazo, entre manos enguantadas de negro, reposaba un pequeño retrato al óleo en un marco de plata deslustrada. La pintura mostraba a una joven de cabello castaño recogido, ojos verdes claros y una sonrisa leve, enigmática. En el reverso, con una caligrafía fina y cuidada, se leía: «Inés Villamil, primavera de 1850». Los dedos enguantados acariciaron la superficie de la pintura con una mezcla de ternura y rencor, mientras los ojos no se apartaban del balcón principal de la Casa Juárez, esperando,
calculando el efecto de la bomba que acababan de lanzar al corazón de la boda. La iglesia de San Francisco, con sus muros de piedra maciza y su fachada barroca, resplandecía bajo la luz dorada de las 5 de la tarde. Las campanas repicaban a vuelo, anunciando a toda la ciudad que la ceremonia estaba por comenzar. El interior, iluminado por la luz tamizada de los vitrales y el parpadeo de cientos de velas, estaba abarrotado. Más de 200 personas, lo más granado de la sociedad campechana y visitantes distinguidos, llenaban los bancos de madera tallada. El aire era pesado por el aroma del incienso recién quemado y el perfume dulzón de las guirnaldas de azahar y gardenias. Olivia, del brazo de su padre, comenzó su lento y solemne recorrido por el pasillo central. Su vestido arrastraba con un susurro sedoso sobre las losetas, el velo flotaba tras ella como una neblina. Bajo la sonrisa serena y protocolaria que mostraba a los invitados que giraban la cabeza para admirarla, su mente era un torbellino. Las palabras de la carta, la expresión de Rafael al leerla, la observación de María del Carmen, todo daba vueltas en su cabeza, creando una cacofonía de miedo y duda. Rafael la esperaba al pie del altar, junto al padre Ignacio. Se veía imponente y solemne en su traje negro, pero Olivia, con la percepción agudizada por la ansiedad, notó un ligero temblor en sus manos cuando ella llegó a su lado y se las tomó. ¿Eran nervios normales de novio? ¿O era el temor de un hombre con secretos a punto de ser descubiertos? Hermanos en Cristo, comenzó el padre Ignacio con su voz grave y pausada, que resonaba en la bóveda del templo. Nos hemos congregado hoy ante la presencia de Dios para presenciar y bendecir la unión en santo matrimonio de Rafael Domínguez Castro y Olivia Juárez Mendoza. El matrimonio es un sacramento sagrado, un lazo que no debe ser tomado a la ligera, pues simboliza la unión de Cristo con su iglesia. Mientras el sacerdote continuaba con la liturgia, el tiempo parecía fluir de manera extraña para Olivia, a veces acelerándose en un remolino de sonidos y colores, a veces deteniéndose por completo, como en el momento en que el padre Ignacio se dirigió a Rafael. Rafael Domínguez Castro, aceptas a Olivia Juárez Mendoza como tu legítima esposa, para amarla, honrarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, y así, permanecer fiel a ella, hasta que la muerte los separe. Hubo una pausa, breve pero perceptible. Rafael miró a Olivia a los ojos, y en su mirada hubo una intensidad desgarradora. Sí, acepto. Luego fue su turno. Olivia Juárez Mendoza, aceptas a Rafael Domínguez Castro como tu legítimo esposo, para amarlo, honrarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, y así, permanecer fiel a él, hasta que la muerte los separe. En ese instante, el mundo se contrajo. Todas las miradas estaban clavadas en ella. Una voz interior, aguda y clara, le gritaba que pidiera tiempo, que diera un paso atrás, que no sellara su destino bajo una nube de incertidumbre. Pero otra voz, más profunda, la voz del amor que había crecido durante 2 años, de los sueños compartidos, de la vida imaginada juntos, le imploraba que confiara, que diera el salto de fe. Sí, acepto, dijo finalmente, y su voz, aunque baja, no tembló. El padre Ignacio sonrió, procedió a la bendición de los anillos. Rafael deslizó en su dedo una banda de oro con pequeños diamantes incrustados. Olivia hizo lo mismo con el sencillo aro de oro de Rafael. Ante Dios y ante esta comunidad, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Puede besar a la novia. Rafael levantó con delicadeza el velo y depositó un beso casto en los labios de Olivia. La iglesia estalló en aplausos, las campanas repicaron con renovado vigor, y oficialmente, ante los ojos de Dios y de los hombres, Olivia Juárez se había convertido en Olivia Domínguez. Pero la sombra de la mañana era larga, y se extendía hasta ese mismo altar. La recepción en la casa de los Juárez era un espectáculo de opulencia.
El patio central había sido transformado, se habían colocado pabellones de lona blanca, mesas rebosantes de manjares, pescado a la talla, cochinita pibil, pavó en relleno negro, tamales colados, y una orquesta tocaba sones y valses. El pastel de boda, una torre de 3 pisos decorada con azúcar glas y frutas escarchadas, era el centro de atención. La nueva pareja recibía felicitaciones, sonriendo, brindando, bailando el primer vals. Don Sebastián hacía esfuerzos visibles por mostrarse afable, pero su mirada era la de un centinela, siempre rondando a su nuevo yerno. Doña Mercedes charlaba con las otras señoras, pero su mente estaba en el cajón de su cómoda y en la investigación que había ordenado. Fue durante el segundo baile cuando María del Carmen se acercó a ella con discreción, apartándola del círculo de invitados. Señora, tengo noticias. Encontré al mensajero. O, mejor dicho, supe de él. Doña Mercedes se excusó y la siguió a un rincón más privado, cerca de la fuente. ¿Dónde está? No está aquí, pero uno de los estibadores más antiguos del muelle, el señor Rosendo, lo reconoció por la cicatriz. Dice que el hombre se llama Jacinto Molina, que no es de Campeche, que llega y se va en barcos de cabotaje y que a veces hace trabajos de mensajería para quien le pague bien, sin hacer preguntas. El señor Rosendo lo vio entrar hace unas horas a la posada, el descanso del marino, la que está justo enfrente de nuestra casa, en la plaza. Un escalofrío recorrió la espalda de doña Mercedes. No solo habían enviado la carta, sino que estaban cerca, observando, esperando para ver los efectos de su veneno. ¿Supo el estibador quién le pagó? Dice que Jacinto, cuando tomó un trago con él más temprano, comentó que le habían pagado 5 pesos, una fortuna para ese trabajo, y que fue una mujer quien se lo dio. Una mujer vestida completamente de luto, con un velo negro tan tupido que no se le veía el rostro. Solo la vio cerca del muelle al mediodía. Doña Mercedes tomó una decisión rápida. María del Carmen, busca a Francisco y a Tomás. Vayan a esa posada, pregunte por Jacinto Molina. Si está, tráiganlo aquí. Con educación, pero con firmeza. Necesitamos hablar con él ahora mismo. Mientras la sirvienta se alejaba, la fiesta continuaba su curso. Olivia y Rafael bailaban un son, y por un momento, al ritmo de la música y en la seguridad de sus brazos, Olivia pudo olvidar las dudas, sumergirse en la ilusión de que todo estaba bien, de que el amor lo podía todo. ¿En qué piensas?, le susurró Rafael al oído. En que quiero creer, con toda mi alma, que todo va a estar bien, respondió ella, honestamente. Todo estará bien, mi amor. Te lo juro. Somos uno ahora. Nada de lo que venga del pasado puede romper lo que hemos construido hoy. Pero Rafael estaba equivocado. Algo del pasado, algo oscuro y poderoso, estaba a punto de irrumpir en el presente con una fuerza devastadora. Cuando el reloj dio las 9 de la noche, María del Carmen regresó, escoltada por Francisco y Tomás. Entre ellos, con aire confundido y un tanto asustado, caminaba un hombre de unos 50 años, bajo, delgado, con el rostro curtido y, efectivamente, una cicatriz pequeña y blanca en la mejilla izquierda. Jacinto Molina miraba alrededor con nerviosismo, impresionado por la opulencia que veía. Doña Mercedes los condujo a la biblioteca de don Sebastián, una habitación panelada en madera oscura, llena de libros y con un escritorio majestuoso. Don Sebastián y Rafael se unieron a ellos al instante, cerrando la puerta para aislar el bullicio de la fiesta. Señor Molina, comenzó don Sebastián sin preámbulos. Sé que esta mañana entregó una carta en esta casa. Necesito saber quién se la dio. Jacinto se retorcía las manos, mirando de reojo a los 2 hombres robustos que lo habían traído. Don, yo solo cumplo encargos. No es mi costumbre preguntar nombres. Me pagan, yo entrego.
Le pagaré el doble de lo que recibió por esa entrega si nos dice la verdad completa, ofreció don Sebastián, colocando 10 pesos de plata sobre el escritorio. El brillo de la plata surtió efecto inmediato. Los ojos de Jacinto se iluminaron. Fue una mujer, don. Una señora o una joven, no sé, vestida de luto riguroso, todo negro, con un velo negro que le cubría la cara. Me abordó en el muelle justo cuando desembarqué del La Gavia, que viene de Mérida. Me llamó por mi nombre, eso me sorprendió. Me dio el sobre y 5 pesos. Me dijo que lo entregara en esta dirección, puntualmente a las 2 de la tarde, y a nadie más que a la señorita Olivia Juárez. ¿No vio su rostro en ningún momento?, preguntó Rafael, su voz tensa. Ni un asomo, señor. El velo era muy tupido. Pero, era joven, por la voz. Tenía una voz clara, no la voz cascada de una vieja. Y sus manos, cuando me dio el dinero, vi sus manos. Eran blancas, muy blancas, finas. No manos de trabajadora. Doña Mercedes. Solo una frase rara que dijo. Cuando me dio las monedas, me dijo, asegúrate de que llegue. La verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto tiempo tome. Me pareció una cosa extraña de decir, por eso la recuerdo. Rafael palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. ¿Está seguro de esas palabras? Exactamente esas. ¿Cómo me ve usted aquí, señor? La verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto tiempo tome. Don Sebastián entregó los 10 pesos a Jacinto. Puede irse, señor Molina. Pero quiero que se quede en Campeche al menos una semana. Es posible que necesitemos su testimonio nuevamente. Quédese en la posada, la Concordia, y dígale al dueño que don Sebastián Juárez cubrirá todos sus gastos. Una vez que Jacinto salió, escoltado por Francisco, la atmósfera en la biblioteca se volvió gélida. Don Sebastián se volvió hacia Rafael. Esas palabras significan algo para usted, ¿verdad? Rafael asintió lentamente, con gesto abatido. Era una frase que Inés Villamil repetía a menudo. Decía que era un dicho favorito de su padre, que se lo había enseñado de niña. Que por más que uno intentara esconder algo, la verdad eventualmente salía a la luz. Entonces, quien envió la carta conocía muy bien a Inés, conocía sus frases, sus costumbres, concluyó doña Mercedes, hilando las ideas. Debe ser alguien muy cercano a ella. Su hermana, quizás. La carta mencionaba, mi hermana. Cristina, murmuró Rafael. Su hermana menor. Pero, cuando yo la conocí, era apenas una adolescente tímida, casi una niña. No logro imaginar. En ese momento, llamaron a la puerta con urgencia. Era Catalina, con el rostro desencajado. Padre, madre, tienen que bajar. Hay una visitante. Una mujer. Dice que debe hablar con Rafael inmediatamente. Se niega a irse. Está vestida de luto, con un velo negro. Los invitados están murmurando, está causando una escena en la entrada principal. Un presentimiento sombrío se apoderó de todos. Rafael cerró los ojos un instante, como resignándose a lo inevitable. Es ella. Es quien envió la carta. Bajaron las escaleras rápidamente. En el vestíbulo principal, un círculo de invitados curiosos y azorados se había formado alrededor de una figura solitaria, una silueta completamente negra que destacaba como un cuervo entre el colorido de los trajes de gala. Su postura era erguida, rígida, desafiante. ¿Quién es usted y qué pretende?, demandó don Sebastián, abriéndose paso con autoridad y colocándose entre la recién llegada y su familia. La mujer, lentamente, con un gesto teatral y cargado de dolor, alzó las manos y retiró el velo que ocultaba su rostro.
Era joven, quizás de 23 o 24 años, con facciones delicadas pero marcadas por la amargura, piel pálida y unos ojos verdes extraordinarios que brillaban con una intensidad febril. Su cabello castaño estaba recogido en un severo moño. «Me llamo Christ». Ina Villamil, anunció con una voz clara y fría que cortó el murmullo de la sala. «Y he viajado desde Mérida para evitar que Rafael Domínguez Castro cometa con otra mujer el mismo crimen que cometió con mi hermana, Inés». El escándalo fue instantáneo. Un coro de exclamaciones ahogadas recorrió el vestíbulo. Olivia sintió que el suelo se movía bajo sus pies y tuvo que aferrarse al brazo de Beatriz. Rafael dio un paso al frente, su rostro era una máscara de incredulidad y horror. «Cristina. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué crimen te refieres?» Cristina lo miró con un desprecio tan profundo que era tangible. «Tú sabes perfectamente a qué me refiero, Rafael. Mi hermana te amó, confió en ti, y tú la mataste. La mataste y tu familia ayudó a esconder su cuerpo». El silencio que siguió fue opresivo, total. Ni un suspiro se oía. «Esa es una acusación monstruosa y falsa», replicó Rafael, encontrando fuerza en su indignación. «Cristina, no sé qué te han contado o qué crees que pasó, pero yo no tuve nada que ver con la desaparición de Inés». «Lo juro». «¿Lo juras?» «¿Con qué base?», espetó Cristina, y de un bolso negro que llevaba al cinto sacó un paquete pequeño, cuidadosamente envuelto en tela de lino. Lo desenvolvió con meticulosidad, revelando un atado de cartas, amarradas con una cinta azul descolorida. «Entonces explícame esto. Estas son las cartas que le escribiste a mi hermana después de que dejaste Mérida. Cartas llenas de promesas de amor eterno, de planes de boda, de sueños compartidos. ¿Las llamas correspondencia amistosa?» Rafael negó con fuerza, pero el color había abandonado completamente su rostro. «Eso no es posible. Nuestras cartas no eran así». «Mentiroso», gritó Cristina, desatando la cinta y sacando una de las hojas. La desplegó y comenzó a leer en voz alta, proyectando su voz para que todos la oyeran. «Mi queridísima Inés. Cada día que pasa lejos de ti es una eternidad de tormento. Sueño con el momento en que pueda presentarme ante tu venerable padre y pedirle formalmente tu mano. Aguarda por mí, mi amor, porque pronto, muy pronto, estaremos juntos para siempre. Tuya, con todo el corazón, Rafael». Un nuevo murmullo, esta vez de reprobación y sorpresa, se alzó entre los presentes. Olivia sintió que un puño de hielo le apretaba el corazón. Rafael le había mentido. Había habido algo más, algo profundo y prometedor. «Rafael, ¿es cierto?», preguntó ella, su voz un hilo de dolor. «¿Le escribiste eso?» Rafael parecía un hombre al borde del abismo. «Olivia, esas cartas, necesito verlas. Déjame examinarlas». Don Sebastián, con gesto adusto, arrebató las cartas de manos de Cristina y las examinó bajo la luz de una lámpara de araña. Su expresión, línea a línea, se volvía más hosca, más impenetrable. «Esta es tu letra, Rafael. Reconozco la caligrafía de los contratos que hemos revisado juntos. La inclinación, la forma de la R mayúscula, es inconfundible». «Don Sebastián, puedo explicarlo», comenzó Rafael, pero Cristina no le dio tregua. «¿Explicar qué? ¿Cómo sedujiste a mi hermana con palabras dulces y promesas falsas? ¿Cómo la convenciste de que se reuniera contigo en secreto aquí, en Campeche? ¿Cómo desapareció sin dejar rastro justo después de recibir tu última carta, en la que por fin le pedías que viniera para hablar con tu padre? ¿Desapareció después de una carta mía?», preguntó Rafael, genuinamente desconcertado. «Eso es imposible. La última carta que recibí de Inés fue en julio de 1850.
Después, el silencio. Asumí que había decidido terminar nuestra correspondencia. No, porque estaba muerta, gritó Cristina, y por primera vez su voz se quebró, dejando entrever el océano de dolor que llevaba dentro. Desapareció el 3 de agosto de 1850. Exactamente 3 días después de recibir tu carta, esa en la que le decías que por fin había hablado con tu padre, que tenía su bendición, y que querías que viajara discretamente a Campeche para conocer a tu familia antes del anuncio formal. Salió de casa diciendo que iba a visitar a una amiga. Nunca regresó. Doña Mercedes intervino, tratando de imponer cordura en el caos. Señorita Villamil, comprendo su dolor, de verdad. Pero si su hermana viajó a Campeche, debe haber registros. Los barcos llevan listas de pasaje. Las revisamos todas, exclamó Cristina, secándose las lágrimas con furia. No hay registro de un pasajero llamado Inés Villamil en ningún barco de esa fecha. Pero eso no prueba nada. Podía viajar en un carruaje privado, bajo un nombre falso, como de hecho lo hizo. ¿Y por qué usaría un nombre falso?, preguntó Catalina, intentando encontrar lógica. Porque Rafael se lo pidió, acusó Cristina, clavando de nuevo sus ojos verdes en él. En esa última carta le advertiste que mantuviera el viaje en secreto, que si tu padre se enteraba antes de tiempo podría oponerse por, como lo pusiste, ciertas complicaciones comerciales entre nuestras familias. Le pediste discreción, y ella, ingenua, te obedeció. Rafael sacudió la cabeza, abrumado. Cristina, te juro por la memoria de mi padre que yo nunca escribí tal carta. La última que envié a Mérida fue en junio, hablando de un libro de poesía de Becker. Después de eso, al no recibir respuesta, dejé de escribir. Entonces, explica esto, dijo Cristina, con calma súbita y terrible. Sacó otra carta del paquete, escrita en un papel más fino, con una letra apresurada y emocionada. Esta es la última carta que mi hermana me escribió, la noche antes de partir. La encontré escondida entre sus cosas. Léanla ustedes mismos. Don Sebastián tomó el papel y, con voz grave que resonó en el silencioso vestíbulo, leyó: Mi querida Cristina. Cuando estas líneas lleguen a tus manos, yo ya estaré en camino a Campeche. Sé que esto te sorprenderá y quizás te preocupe, pero no puedo contener mi felicidad. Rafael finalmente ha dado el paso que tanto ansiábamos. Ha hablado con su padre y tiene su bendición para nuestro matrimonio. Me pide que viaje de manera discreta para conocer a su familia antes del anuncio formal. Sé que es irregular, pero confío en él con toda mi alma. Me ha asegurado que su madre está ilusionada por conocerme y que todo está preparado. Viajaré acompañando a la señora Mendoza, una viuda respetable que hace este recorrido mensualmente para visitar a su hijo. No le digas nada a papá todavía. Rafael quiere pedirle mi mano personalmente cuando regresemos juntos, ya comprometidos. Imagina su sorpresa. Te escribiré desde Campeche para contarte todos los detalles. Guarda mis joyas y mi diario en nuestro escondite secreto. Si algo llegara a salir mal, al menos tú sabrás dónde buscar. Tu hermana, que te adora, Inés. Al terminar la lectura, el peso de la evidencia era aplastante. Olivia sintió un vacío en el estómago, una náusea que subía por su garganta. Todo encajaba de forma horriblemente perfecta, la carta anónima, la historia de Rafael, esta nueva carta de Inés. Todo apuntaba a que Rafael había mentido, que había tenido un compromiso serio, y que Inés había venido a Campeche por su invitación para desaparecer después. Rafael, dijo don Sebastián con una calma peligrosa. Le doy una última oportunidad de decir la verdad completa. ¿Envió usted esa carta a Inés Villamil, pidiéndole que viniera a Campeche? No, insistió Rafael,
aunque su voz mostraba el cansancio de quien lucha contra una marea. Lo juro. Alguien más escribió esa carta, alguien que quería traerla aquí, haciéndose pasar por mí. ¿Y quién podría hacer algo así?, preguntó doña Mercedes, su escepticismo palpable. ¿Quién tendría acceso a papel con su membrete, conocería los detalles de su relación y tendría motivos para atraer a una joven inocente hasta aquí? Rafael no tuvo respuesta. Su silencio fue, para muchos de los presentes, una confesión tácita. Investigamos durante 2 años, continuó Cristina, recuperando algo de compostura. Mi padre gastó hasta su último peso en investigadores, en recompensas, en sobornos para obtener información. Encontramos a la señora Mendoza. Ella confirmó que Inés viajó con ella hasta Campeche. Que la dejó frente a una casa específica, una casa que Inés señaló como la residencia de los Domínguez. ¿Qué casa?, preguntó don Sebastián, bruscamente. Cristina sacó un pequeño dibujo a lápiz de su bolso, un boceto sencillo pero detallado. La señora Mendoza la dibujó de memoria. Esta casa. Don Sebastián lo tomó y lo examinó. Su rostro se demudó. Esta es la antigua casa de la familia Domínguez. La casa donde Rafael vivía con su padre. Exactamente, dijo Cristina, con un amargo triunfo en la voz. Inés llegó a esa casa el 3 de agosto de 1850, alrededor de las 5 de la tarde. La señora Mendoza la vio bajar del carruaje, y vio como un hombre, que ella describió como de edad madura, de porte distinguido, abría la puerta y la invitaba a pasar con una sonrisa. Esa fue la última vez que alguien, fuera de los muros de esa casa, vio a mi hermana con vida. Eso es imposible, estalló Rafael. El 3 de agosto yo no estaba en Campeche. Estaba en Veracruz, cerrando el contrato del cargamento de Enequén para el buque, La Estrella. Tengo los documentos, los registros del hotel, las firmas. Los documentos se falsifican, replicó Cristina, sin inmutarse. Y aunque usted estuviera en Veracruz, ¿quién más vivía en esa casa? ¿Quién más pudo haber abierto esa puerta? Un nuevo escalofrío, más profundo, recorrió al grupo. Rafael palideció aún más. Mi padre, solo mi padre y los sirvientes. Y Esteban Montoya, el socio de mi padre, que vivía con nosotros. Tu padre, que murió tan convenientemente 6 meses después, llevándose sus secretos a la tumba, señaló Cristina con amargura. Don Sebastián tomó una decisión irrevocable. Rafael, me acompañará inmediatamente a esa casa. Si hay algo que encontrar, lo encontraremos esta noche. La verdad ha esperado 2 años, no esperará ni un minuto más. Don Sebastián, esa casa ya no es mía, explicó Rafael, desesperado. Mi padre la vendió en vida, hace 1 año. La compró don Mariano Velázquez, el comerciante de tabaco. No podemos irrumpir ahí de madrugada. Don Mariano es mi compadre y me debe más de un favor, replicó don Sebastián secamente. Iremos ahora. Olivia, tú te quedarás aquí. No, dijo Olivia, con una firmeza que sorprendió a todos. Su dolor parecía haberse transformado en una fría determinación. Es mi esposo de quien se habla. Es mi vida la que está en juego. Tengo derecho a ver la verdad con mis propios ojos. Voy con ustedes. Doña Mercedes intentó objetar, pero don Sebastián, después de mirar a su hija, asintió con gravedad. Muy bien. Catalina, Josefina, Beatriz, ocupen. Esta respuesta es generada por ahí, solo como referencia. Continúa. De los invitados. Háganlos retirarse con delicadeza, digan que ha surgido una emergencia familiar. Doña Mercedes, acompáñenos. Señorita Villamil, su presencia también será necesaria para identificar cualquier cosa que podamos hallar.
En cuestión de minutos, se formó un grupo sombrío: don Sebastián, doña Mercedes, Olivia aún con su vestido de novia ahora manchado por la ansiedad y el polvo del camino, Rafael con el rostro cerrado, Cristina Villamil con una mezcla de esperanza macabra y dolor, y dos sirvientes de confianza, Francisco y Tomás, como escolta. Dos carruajes los esperaban en la puerta principal, y la comitiva partió en silencio, dejando atrás la casa iluminada y el murmullo confuso de los invitados que empezaban a dispersarse, cargados de chismes y especulaciones que alimentarían la conversación de Campeche durante años. El trayecto hasta el otro extremo de la ciudad, donde se alzaba la antigua residencia de los Domínguez, fue corto pero eterno. Dentro del carruaje, Olivia miraba fijamente por la ventana las calles oscuras, iluminadas solo por faroles ocasionales. A su lado, Rafael permanecía en un silencio absoluto, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos brillaban blancos bajo la tenue luz. Rafael, dijo Olivia finalmente, sin mirarlo. Necesito que me digas la verdad ahora. La verdad completa. ¿Amabas a Inés Villamil? Rafael tardó en responder, como si buscara las palabras precisas en un abismo de confusión. La apreciaba. Era inteligente, culta, tenía una sensibilidad especial. Pero no la amaba. No como te amo a ti, Olivia. Lo que Cristina describe, ese compromiso, esos planes, nunca existieron en mi mente. Yo era joven, tal vez fui imprudente en mis cartas, demasiado efusivo sin medir las consecuencias. Pero nunca tuve la intención de casarme con ella. Mi padre me dejó muy claro que mi matrimonio debía ser con una familia de Campeche, que fortaleciera nuestros negocios aquí. Entonces, la usaste, concluyó Olivia, y su voz sonó plana, vacía de emoción. Le diste esperanzas que nunca pensaste cumplir. No fue mi intención, susurró Rafael, llevándose las manos al rostro. Cuando me fui de Mérida, pensé que nuestra amistad continuaría a distancia, como un divertimento intelectual. Nunca imaginé que ella lo tomaría tan en serio. Nunca pensé que mis palabras, quizás mal elegidas, pudieran tener un poder tan destructivo. Los carruajes se detuvieron frente a una casa de 2 pisos, pintada de un color terracota desvaído por el sol y la salitre. Tenía un portón de madera maciza con herrajes trabajados, y los balcones de hierro forjado, aunque hermosos, mostraban signos de óxido. Era exactamente el dibujo que había mostrado Cristina. Don Sebastián bajó y llamó con golpes firmes. Tras unos minutos de espera tensa, un sirviente con ropa de dormir abrió, parpadeando con sueño. Don Sebastián, a estas horas. Necesito ver a don Mariano. Es urgente, es un asunto de la mayor gravedad. Poco después, don Mariano Velázquez apareció, envuelto en una bata, con expresión entre curiosa y alarmada. Don Sebastián le explicó la situación de forma concisa, omitiendo detalles escabrosos pero dejando claro el potencial criminal de la investigación. Don Mariano, hombre pragmático y leal a su compadre, no dudó. La casa es suya. No he cambiado mucho desde que la compré. Las habitaciones principales están tal cual las dejó la familia Domínguez. Pasen, por favor. El interior olía a polvo, a madera vieja y ya cerrado, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Don Mariano encendió varias lámparas de aceite, proyectando sombras danzantes en las paredes encaladas. Recorrieron la planta baja, una sala amplia con muebles cubiertos con sábanas, un comedor oscuro, una cocina vasta y en desuso. Nada parecía fuera de lo común. ¿Dónde estaba su habitación, Rafael?, preguntó don Sebastián. En el segundo piso, la segunda a la izquierda, respondió él con voz monótona. Subieron la escalera, que crujía lastimeramente bajo su peso. La habitación de Rafael era austera, casi espartana, una cama sencilla, un armario,
una mesa con un candelero. No había rastro de personalidad, de vida. Aquí no hay nada, murmuró doña Mercedes. ¿Qué esperábamos encontrar después de 2 años? La habitación de mi padre, dijo Rafael de repente, como si un recuerdo lo hubiera golpeado. Si Inés vino aquí, si fue recibida, habría sido en su estudio o en su dormitorio. Él era el patriarca, él atendía las visitas importantes. Don Mariano los guió al final del pasillo, a una puerta más ancha y sólida. La habitación de don Martín Domínguez era completamente diferente. Amplia, con muebles de caoba tallada, estanterías repletas de libros de contabilidad y legajos, y un gran escritorio junto a una ventana que daba al patio trasero. Era la habitación de un hombre de negocios, seria y funcional. Don Sebastián comenzó a revisar metódicamente el escritorio, abriendo cajones, examinando papeles. Francisco y Tomás inspeccionaron el armario ropero y la cama. Doña Mercedes y Cristina revisaban los estantes, pasando los dedos por los lomos de los libros. Olivia se quedó en el centro de la habitación, observando, sintiendo el peso de la historia que respiraba entre esas paredes. Fue Francisco quien, golpeando el suelo de tablas de madera cerca de un rincón del armario, hizo un descubrimiento. Don Sebastián, aquí. El sonido es hueco. Todos se congregaron alrededor. Rafael se arrodilló y examinó las tablas con los dedos, palpando las junturas. Después de un momento, con un gesto resignado, presionó en una secuencia específica de nudos en la madera. Con un chasquido sordo, una sección rectangular del piso, de aproximadamente medio metro por medio metro, se levantó como una trampilla, revelando un compartimiento oculto poco profundo. El contenido hizo que el aire se escapara de los pulmones de todos los presentes. Allí, cuidadosamente doblados, había un vestido de mujer de color azul cielo, con encajes blancos en el cuello y los puños. Un par de zapatos de señorita, de piel fina, apenas gastados. Un pequeño bolso de mano de terciopelo. Y, encima de todo, un diario forrado en cuero marrón, con el nombre Inés Villamil grabado con letras doradas en la portada. Cristina lanzó un gemido ahogado y se abalanzó sobre las pertenencias, tomando el bolso con manos temblorosas. Dentro había un rosario de nácar, algunas monedas y un pañuelo de batista finamente bordado con las iniciales I.V. Es de ella. Este pañuelo se lo bordé yo para su cumpleaños, sollozó Cristina, apretándolo contra su pecho. Don Sebastián, con gesto solemne, recogió el diario. Lo abrió y pasó las páginas hasta encontrar la última entrada, fechada el 3 de agosto de 1850. Con voz grave pero clara, comenzó a leer para todos. 3 de agosto de 1850. Llegué a Campeche esta tarde. El viaje fue largo y polvoriento, pero la señora Mendoza, mi acompañante, resultó ser una compañía amable y discreta. Mi corazón late con una fuerza que me asusta, mezcla de expectación y de un temor irracional que no logro disipar. La casa es más modesta de lo que imaginaba a partir de las descripciones de Rafael, pero tiene un aire sólido, señorial. Al tocar el llamador, no fue Rafael quien abrió, sino un hombre mayor, de cabello cano y rostro severo, que se presentó como don Martín Domínguez, su padre. Me invitó a pasar con una cortesía que, sin embargo, me pareció fría, calculada. Cuando le dije que venía a ver a Rafael, su expresión cambió por completo. Se tornó gris, descompuesta. Mi hijo no está en Campeche, me dijo. Está en Veracruz en negocios. No esperábamos visita alguna. Le mostré entonces la carta, la última de Rafael, en la que me instaba a venir. Don Martín la tomó, la leyó con lentitud exagerada, y cuando alzó de nuevo la mirada hacia mí, había algo en sus ojos que me heló la sangre, pánico, y detrás de él, ira. Señorita Villamil, dijo,
esta carta no fue escrita por mi hijo. La caligrafía es una imitación burda. Alguien le ha tendido una trampa. En ese momento, el mundo que yo había construido con tantas ilusiones se desmoronó. ¿Quién? ¿Por qué? Don Martín, recuperando algo de su compostura, me ofreció hospitalidad mientras se aclaraba el asunto. Dijo que enviaría un mensajero urgente a Veracruz. Me asignaron esta habitación, que parece ser de huéspedes. Pero ahora, mientras escribo a la luz de esta vela, un presentimiento terrible me oprime el pecho. Hace un rato escuché voces alteradas en el piso de abajo. Don Martín discutía acaloradamente con alguien. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de furia contenida y miedo. He decidido que partiré al amanecer, sin importar las convenciones. Dejaré una nota de agradecimiento y me iré. Si algo me ocurre, quiero que quien encuentre esto sepa que vine aquí movida por el amor y la confianza en un hombre. Si esa confianza fue traicionada, que Dios perdone al autor de este engaño y tenga misericordia de mi alma. Don Sebastián hizo una pausa. La siguiente línea estaba escrita con una letra apresurada, torcida, como si la pluma hubiera sido arrastrada con violencia. Alguien viene, la puerta, no es don Martín, es. Y ahí terminaba, con un borrón de tinta que se extendía por el papel. Como si la pluma hubiera caído o hubiera sido arrebatada de un golpe. El silencio en la habitación era sepulcral. Cristina lloraba en silencio, su cuerpo sacudido por espasmos. Olivia sentía un frío glacial en las venas. La última línea inacabada era más elocuente que cualquier descripción. Rafael estaba pálido como la muerte, sus ojos clavados en el diario. Mi padre tuvo un socio, comenzó a decir, con una voz ronca, que parecía salir de lo más hondo de su ser. Esteban Montoya. Era como un hermano para él, vivía aquí con nosotros. Era quien manejaba todos nuestros contactos en Mérida. Tenía acceso a todo. A mi papel de cartas, a mi forma de escribir. ¿Dónde está ese hombre ahora?, preguntó don Sebastián con dureza. Murió, respondió Rafael. 3 semanas después del fallecimiento de mi padre. Oficialmente, fue un accidente de equitación. Se cayó y se rompió el cuello. Pero siempre me pareció demasiada coincidencia. La terrible verdad comenzaba a tomar forma en la mente de todos. Doña Mercedes la articuló primero. Esteban Montoya pudo haber falsificado la carta, atraer a Inés aquí con malas intenciones. Don Martín lo descubrió, quizás cuando Inés ya estaba muerta. Y entonces, para evitar el escándalo, para proteger el nombre de la familia y quizás a su propio socio, ocultó el cuerpo y las pertenencias. ¿Y por qué guardaría las cosas aquí, en lugar de destruirlas?, preguntó Olivia, su mente luchando por procesar la monstruosidad de la teoría. Por la culpa, murmuró Rafael, mirando el escondite con ojos vidriosos. O por una especie de prueba, un seguro. Mi padre era orgulloso, pero no un monstruo. Quizás guardó esto con la intención de usarlo contra Esteban si era necesario, o quizás no pudo deshacerse de los últimos vestigios de una joven inocente. Pero los muertos no descansan en cajones, señor Domínguez, dijo Cristina, alzándose con dignidad herida. Mi hermana merece justicia. ¿Dónde está su cuerpo? Don Sebastián miró directamente a Rafael. Si fue enterrada aquí, en esta propiedad, ¿dónde sería el lugar más lógico? Rafael bajó la cabeza, derrotado. El jardín trasero. En septiembre de 1850, mi padre mandó renovar completamente el jardín. Dijo que quería plantar nuevos árboles frutales, naranjos y limoneros. Insistió en que él mismo supervisaría el trabajo. Ahora lo entiendo. Don Mariano, que había escuchado la historia con creciente horror,
asintió lentamente. Cuando compré la casa, el jardín trasero tenía precisamente una hilera de árboles jóvenes, naranjos, que parecían de no más de un par de años. Siempre me pareció extraño que los hubieran plantado tan juntos, en una línea tan recta y uniforme. Necesitamos excavar, declaró don Sebastián. Esta misma noche. Sebastián, es casi medianoche, objetó doña Mercedes. Y necesitamos a las autoridades. Esto ya es demasiado grande para nosotros. Si llamamos a las autoridades ahora, el escándalo será monumental antes de que sepamos la verdad completa, argumentó don Sebastián. Mi hija está legalmente casada con el hijo del hombre que pudo encubrir un asesinato. Necesitamos certezas antes de exponernos a ese juicio público. Don Mariano ofreció una solución práctica. Tengo trabajadores de confianza, hombres discretos que han servido a mi familia por años. Puedo hacerlos venir al amanecer. Si encontramos algo, entonces informaremos a las autoridades de inmediato, pero con los hechos ya claros. El plan fue aceptado. El grupo regresó a la casa de los Juárez en un silencio aún más pesado que el de la ida. La mansión estaba ahora oscura y vacía, los restos de la fiesta parecían un esqueleto triste y desolado. Olivia subió directamente a lo que habría sido su habitación nupcial, sin dirigirle una palabra a Rafael. Él no intentó seguirla. Por primera vez en su matrimonio, con apenas horas de vida, durmieron en habitaciones separadas, un abismo de sospechas y horror abierto entre ellos. Cristina fue alojada en una habitación de invitados. Doña Mercedes, en un gesto de piedad, le llevó una taza de té de tila. Señorita Villamil, sé que nada de esto alivia su dolor, pero al menos parece que la verdad, por terrible que sea, está saliendo a la luz. La verdad es que mi hermana está muerta, respondió Cristina con amargura. Y que el hombre que jugó con sus sentimientos, aunque no haya apretado el gatillo, duerme en esta misma casa, como esposo de su hija. Su familia eligió la reputación por encima de la justicia. Esa es la verdad. El amanecer del 15 de marzo llegó gris y húmedo, con una bruma baja que se aferraba a las calles de Campeche. A las 5 de la mañana, el grupo se reunió de nuevo frente a la casa terracota. Don Mariano había cumplido su palabra, 4 hombres de aspecto rudo pero serio, con herramientas, los esperaban en el jardín trasero. El espacio era rectangular, rodeado por un muro alto, con una hilera de 5 naranjos jóvenes plantados en perfecta alineación en el centro. La tierra a su alrededor parecía más suelta, menos compacta que en el resto del jardín. Empiecen por el tercer árbol, el del centro, indicó don Sebastián. Caben con cuidado. Los trabajadores comenzaron su tarea. El sonido de las palas cortando la tierra era el único ruido en la brumosa quietud matutina. La tensión era un cable vivo que conectaba a todos los presentes. Olivia, envuelta en un chal sobre su vestido de novia ahora ajado, observaba con los ojos muy abiertos. Rafael permanecía a un lado, aislado, como un condenado esperando su sentencia. Cristina se aferraba al pañuelo de su hermana, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Pasó una hora. El hoyo tenía ya más de 1 metro de profundidad cuando la pala de uno de los hombres tocó algo que no era tierra. Un sonido sordo, diferente. ¡Alto!, gritó don Sebastián. Caben con las manos. Los trabajadores se arrodillaron y comenzaron a remover la tierra con sus propias manos, con una delicadeza macabra. Poco a poco, surgió de la oscuridad un bulto blanquecino, la tela de una sábana o un lienzo, ahora terrosa y descolorida. Un olor rancio, a tierra húmeda y descomposición antigua, se elevó del hoyo. Cristina dejó escapar un grito ahogado y se desplomó hacia atrás, sostenida por doña Mercedes. Con extremo cuidado, los hombres extrajeron el bulto, que tenía la forma y el tamaño de un cuerpo humano,
y lo depositaron sobre una lona extendida en el suelo. Don Sebastián se arrodilló junto a él, sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente. Desató la cuerda podrida que cerraba la sábana y, con un gesto lento, la abrió. El tiempo y la tierra habían hecho su trabajo. Lo que quedaba era principalmente un esqueleto, con algunos jirones de tela adheridos. El vestido azul cielo, ahora irreconocible, envolvía parcialmente los huesos. Pero había detalles inequívocos, la forma de la pelvis confirmaba que era una mujer. Y alrededor de los huesos del cuello, las vértebras mostraban marcas claras, fracturas compresivas que hablaban de una muerte violenta, muy probablemente por estrangulamiento. En la mano izquierda, en el dedo anular, un anillo de oro con una pequeña pero brillante esmeralda aún capturaba la tenue luz del amanecer. Cristina, arrastrándose de rodillas hasta el cuerpo, tocó el anillo con dedos reverentes. Es suyo, es el anillo de nuestra abuela. Ella nunca se lo quitaba. Luego, con un último destello de esperanza desesperada desapareciendo de sus ojos, añadió, mirando los huesos del rostro, y el maxilar, ese pequeño diente torcido en el lado izquierdo, es ella. Es Inés. Don Sebastián se puso de pie lentamente, como si el peso de lo descubierto fuera físico. Su mirada se posó en Rafael, que observaba la escena con una expresión de horror y devastación absolutas. Señor Domínguez, dijo, y su tono ya no era el del suegro o el socio, sino el de un ciudadano frente a un posible cómplice. Lamento decirle que ahora debemos ir a ver al alcalde. Este asunto pertenece a la justicia. Rafael asintió, sin oponer resistencia. Parecía un hombre vaciado, roto. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. Ella merecía algo mucho mejor que esto. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad oficial que sacudió los cimientos de la sociedad campechana. El alcalde, don Rodrigo Méndez, un hombre corpulento y de temperamento volcánico, se vio ante el caso más espinoso de su carrera. Se convocó al médico forense de la ciudad, al escribano, al comandante de la Guardia Civil. La casa de don Mariano se convirtió en el centro de una investigación minuciosa. Los testimonios de todos los involucrados fueron tomados por separado, una y otra vez. Rafael presentó, con meticulosidad desesperada, toda la documentación que demostraba su presencia en Veracruz entre finales de julio y mediados de agosto de 1850, registros del Hotel La Perla, contratos notariados con comerciantes locales, incluso el diario de bitácora del capitán del barco en el que había regresado. La evidencia era sólida y múltiple. Físicamente, no pudo haber estado en Campeche el día que Inés murió. La investigación dio un giro aún más siniestro cuando, por orden del alcalde, se exhumaron los cuerpos de don Martín Domínguez y Esteban Montoya del cementerio de San Román. El médico forense, un hombre escéptico y metódico, descubrió algo espeluznante en los restos de don Martín, rastros significativos de arsénico en los huesos y el cabello conservado en una cajita junto al cadáver. No había muerto de un fallo cardíaco, como se certificó en su momento. Había sido envenenado, lenta y deliberadamente. El cuerpo de Esteban Montoya, en cambio, sí mostraba las fracturas compatibles con una caída violenta de un caballo. La teoría que la autoridad comenzó a perfilar, con las piezas del rompecabezas finalmente encajando, era la siguiente. Esteban Montoya, aprovechando su posición de confianza y su acceso a los hábitos de Rafael, falsificó la carta que atrajo a Inés Villamil a Campeche, probablemente con intenciones de seducirla, extorsionarla o algo peor. Cuando la joven llegó y don Martín descubrió el engaño y las posibles intenciones de su socio, se produjo una confrontación brutal. Esteban, en un arranque de pánico o de ira al verse descubierto, asesinó a Inés, muy probablemente estrangulándola en la habitación de huéspedes esa misma noche. Don Martín,
enfrentado a la catástrofe, un crimen horrible bajo su techo, su socio como autor, la ruina segura de su apellido, tomó la decisión fatal de encubrir el crimen. Enterró el cuerpo en el jardín, guardó las pertenencias como una prueba potencial contra Esteban o tal vez por un remordimiento que no pudo superar. Pero Esteban, sabiendo que don Martín era un testigo incómodo que podía derrumbarse en cualquier momento, comenzó a envenenarlo. La muerte de don Martín, 6 meses después, pareció dar a Esteban la impunidad. Sin embargo, 3 semanas más tarde, él mismo moría en un accidente. Muchos, incluido el alcalde, susurraban que quizás don Martín, sabiendo que estaba siendo envenenado, había dejado preparada su propia y póstuma venganza, aunque de eso no había prueba alguna. Para otros, era simplemente la justicia divina o un giro cruel del destino. Rafael fue oficialmente exonerado de cualquier cargo relacionado con la muerte de Inés Villamil. Legalmente, era un hombre libre. Social y maritalmente, sin embargo, estaba en ruinas. La nube de sospecha, aunque se hubiera aclarado su no participación directa, era densa. Se le veía como el origen involuntario de la tragedia, el hombre cuyas cartas imprudentes habían dado pie al engaño mortal. Y su padre era, a los ojos de todos, un encubridor, quizás no un asesino, pero sí un hombre que había preferido su honor a la justicia para una joven asesinada. Una semana después del descubrimiento, con los restos de Inés cuidadosamente preparados en un féretro decente, Cristina Villamil se dispuso a regresar a Mérida. Antes de partir, solicitó una última conversación con Olivia. Se encontraron en el patio de los Juárez, bajo el naranjo, el mismo lugar donde Olivia había pasado tantas tardes soñando con su futuro. Vine aquí llena de odio, confesó Cristina, su voz ya sin el filo cortante de la primera noche, solo cargada de una tristeza infinita. Estaba segura de que Rafael era un monstruo. Quería que sufriera como sufríamos nosotros. Ahora veo que la verdad es más complicada, y en cierto modo, más triste. Él no la mató. Pero su frivolidad, su falta de cuidado con el corazón de mi hermana, fue el detonante. Sí, murmuró Olivia, mirando sus propias manos. Y ahora yo estoy atada a ese detonante para toda la vida. Lo siento, Olivia. De verdad. No eras tú quien debía pagar por esto. El precio nunca lo paga quien debe, parece, respondió Olivia con amargura. Inés pagó con su vida. Tú y tu familia, con el dolor. Y yo, con la destrucción de mi matrimonio antes de que empezara. Cristina asintió. ¿Qué harás? Olivia guardó silencio por un largo rato. El viento movía las hojas del naranjo. No lo sé. Rafael quiere una oportunidad. Dice que podemos sanar, construir algo nuevo sobre las cenizas de esto. Pero, cada vez que lo miro, veo el vestido azul en el escondite. Oigo la última línea del diario. Siento el frío de la tierra del jardín. Mi hermana creyó en un hombre que no existía, dijo Cristina filosóficamente. Ella eligió creer en la ilusión. Rafael no es responsable de todo, es cierto. Pero tampoco es inocente. La pregunta, Olivia, la única que importa, es, ¿crees que un hombre puede cambiar tan profundamente? ¿Que el joven imprudente y egoísta que escribió esas cartas ha muerto, y en su lugar está el hombre que ves ahora, devastado por las consecuencias de sus actos? Solo tú puedes responder eso. Después de que Cristina partió, llevándose a su hermana a un descanso final, Olivia se encerró en una lucha interna que duró semanas. Rafael, por su parte, no la presionó. Se retiró a una casa que aún poseía en las afueras de la ciudad, viviendo casi como un ermitaño, dedicándose a sus negocios con una feroz concentración, como si el trabajo pudiera exorcizar sus demonios. Don Sebastián y doña Mercedes, viendo el profundo dolor de su hija, no emitieron juicio.
Le dieron espacio. Las hermanas de Olivia ofrecían consejos contradictorios, pero al final, todas coincidían en que la decisión era solo suya. Un mes después de la tragedia, Olivia mandó llamar a Rafael. Se encontraron en la biblioteca, a la misma hora del atardecer en que se habían enfrentado a la carta anónima. Rafael llegó, más delgado, con sombras bajo los ojos, pero con una calma nueva, una seriedad que antes no tenía. Gracias por venir, comenzó Olivia. He pensado en esto todos los días, cada hora. He repasado cada mentira, cada omisión, cada paso que nos llevó a ese jardín. Olivia, yo. Déjame terminar. He decidido que no puedo ser tu esposa. No ahora. Quizás nunca. El rostro de Rafael se descompuso, pero no protestó. Asintió lentamente, como si hubiera estado preparándose para ese veredicto. Lo entiendo. No merezco tu perdón. No se trata solo de perdón, dijo Olivia, luchando por mantener la voz firme. Se trata de confianza. Y esa confianza se quebró de una manera que no sé si puede repararse. Me ocultaste una parte importante de tu pasado, una parte que tenía consecuencias mortales. ¿Cómo puedo creer que no hay más secretos? ¿Cómo puedo construir una vida contigo sabiendo que, cuando las cosas se pongan difíciles, tu primer instinto, o el de tu familia, podría ser ocultar, proteger la fachada, en lugar de enfrentar la verdad? Rafael se arrodilló frente a ella, pero no para suplicar, sino para estar a su altura. No tengo excusas. Solo tengo una promesa, la de pasar el resto de mi vida intentando ser un hombre diferente. Un hombre transparente. Un hombre cuya palabra sí sea un refugio. Pero entiendo que esa promesa, hoy, para ti, no vale nada. Necesitas verla, no oírla. Exactamente, susurró Olivia. Y necesito tiempo. Años, quizás. Y necesito ese tiempo sola. Viviremos separados. Mantendremos las apariencias públicas por el bien de nuestras familias, para no añadir más leña al fuego del escándalo. Pero en privado, seremos dos solteros. Hasta que yo decida si hay un camino de regreso, o si solo hay un camino hacia adelante, por separado. Rafael asintió, una lágrima silenciosa recorriendo su mejilla. Acepto tus condiciones. Esperaré. No importa cuánto tiempo. Porque te amo, Olivia. Y el amor verdadero, ahora lo sé, no es posesión. Es respeto. Y respeto tu necesidad de tiempo, de espacio, de sanar. Estaré aquí, cambiando, creciendo, para si un día. No terminó la frase. Se levantó, inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto, y salió de la habitación. Olivia se quedó allí, sintiendo una desolación inmensa, pero también el primer atisbo de paz que había experimentado en semanas. Había tomado el control de su vida, en medio del caos. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de supervivencia social. Campeche estaba dividida. Unos simpatizaban con Rafael, la víctima de las maquinaciones de un socio psicópata y un padre moralmente débil. Otros lo culpaban abiertamente, tachándolo de causante indirecto. A Olivia la criticaban por no cumplir con su deber de esposa, por no apoyar a su marido en la desgracia. Ella aprendió a ignorar los murmullos. Se volcó en el trabajo caritativo, especialmente con la Sociedad de Beneficencia de Señoras, dedicándose a ayudar a mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, quizás buscando, de manera inconsciente, redimir de algún modo el destino de Inés. También comenzó a escribir, no ficción, sino una crónica meticulosa de los hechos, una forma de darle sentido al sinsentido, de asegurarse de que la historia de Inés no se perdiera en los rumores. Rafael, por su parte, inició una transformación silenciosa pero profunda.
Vendió su parte en el negocio de Enequén, que le recordaba demasiado a su padre y a Esteban. Con el capital, comenzó a financiar proyectos urbanos. La mejora del alcantarillado en los barrios pobres, la ampliación de la escuela pública, la creación de un pequeño hospital. Lo hizo sin fanfarria, sin poner su nombre en las placas. Simplemente, actuaba. También, cada semana, sin falta, visitaba el orfanato municipal, donde jugaba con los niños, les leía cuentos, les enseñaba nociones básicas de aritmética. Nunca hablaba de sí mismo, nunca mencionaba su pasado. Un año después de la boda fallida, en el aniversario de aquel 14 de marzo, Olivia recibió en su casa un ramo sencillo, flores silvestres, las mismas que Rafael le había regalado al principio de su cortejo. La tarjeta decía, 1 año. No pido nada. Solo quiero que sepas que sigo aquí, cambiando, aprendiendo. Y que sigo esperando. R. Olivia olió las flores, recordó la libertad que una vez sintió, y por primera vez, no las tiró. Las puso en un jarrón de agua. Pero no respondió. 6 meses más tarde, visitando el orfanato para entregar ropa que las señoras de la beneficencia habían confeccionado, la Madre Superiora se le acercó. Señora Domínguez, su esposo es un hombre extraordinario. Los niños lo adoran. Viene todas las semanas, sin falta. Nunca habla de usted, nunca habla de sí mismo. Solo pregunta qué necesitan los pequeños. Es una bondad, callada. Poco común. Esa noche, Olivia no pudo dormir. La imagen del Rafael arrogante y seguro de sí mismo se difuminaba, reemplazada por la del hombre silencioso y dedicado que describía la monja. La bondad por deber era una cosa. La bondad callada, consistente, sin testigos que la aplaudieran, era otra muy distinta. Al día siguiente, escribió una carta. Breve, concisa. Rafael, han pasado 18 meses. He visto cambios. No en tus palabras, que siempre fueron elocuentes, sino en tus actos. Los actos, dicen, hablan más alto. No prometo nada. No sé si lo que quedó roto puede volver a unirse de la misma forma. Pero tal vez pueda surgir algo nuevo. O, con las cicatrices a la vista, pero más fuerte por haber sobrevivido a la fractura. Si todavía quieres intentar construir eso, algo lento, algo real, ven a verme mañana al atardecer. Oh. Rafael llegó puntual, al atardecer, al patio de los Juárez. No hubo abrazos dramáticos, ni lágrimas. Se sentaron uno frente al otro, como dos negociadores que buscan un armisticio. Leí tu carta, dijo él. Y quiero construir eso. Algo nuevo. Algo verdadero. Sin prisa. Paso a paso. Paso a paso, repitió ella. Y así comenzó el segundo y más difícil matrimonio de Olivia y Rafael. No fue un camino de rosas. Hubo noches en que Olivia despertaba sobresaltada, recordando el sonido de la pala en la tierra. Hubo días en que una frase o un gesto de Rafael la llevaban de vuelta a la duda. Pero ahora, hablaban de ello. Rafael aprendió a escuchar sin defenderse, a validar su dolor, a darle espacio cuando lo necesitaba. Poco a poco, muy lentamente, él se mudó de regreso a la casa familiar, a una habitación separada. Compartían comidas, paseos, conversaciones sobre libros, sobre la ciudad, sobre el futuro. Reconstruían el conocimiento, esta vez sobre cimientos de honestidad brutal y vulnerabilidad compartida. Pasaron 2 años más. En el tercer aniversario de aquella boda trágica, Olivia tomó la mano de Rafael mientras paseaban por el malecón al atardecer. Te he perdonado, dijo, simplemente. Y creo que estoy empezando a amarte de nuevo. No con el amor ciego de la joven que era, sino con un amor consciente.
Un amor que conoce el precio de la traición y el valor del perdón. Rafael se detuvo, y las lágrimas que brotaron de sus ojos no fueron de dolor, sino de una gratitud inmensa, abrumadora. Pasaré el resto de mi vida siendo digno de ese amor, Olivia. Te lo juro. Y cumplió su juramento. La historia de Olivia Juárez y Rafael Domínguez no terminó en el jardín de la Casa Terracota. Fue, más bien, donde realmente comenzó. Vivieron juntos durante 43 años más. Tuvieron 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres, a quienes criaron con una mezcla de amor férreo y una honestidad a veces desgarradora sobre los errores del pasado. Rafael se convirtió en un pilar de Campeche, no por su riqueza, sino por su filantropía silenciosa y efectiva. Financió becas para niñas pobres, construyó una biblioteca pública, impulsó reformas laborales en los muelles. Olivia, desde su trinchera, se convirtió en una defensora incansable de los derechos de la mujer y en una historiadora local, asegurándose de que las lecciones del pasado no se olvidaran. Juntos, cada año, el 3 de agosto, viajaban a Mérida. Visitaban la tumba de Inés Villamil, ahora en el panteón familiar, y depositaban flores silvestres. No era un acto de culpa, sino de respeto y memoria, un recordatorio perpetuo de que las acciones, grandes y pequeñas, tienen consecuencias que se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Cuando Rafael murió en 1895, a los 73 años, rodeado de su familia, sus últimas palabras, mirando a Olivia, fueron: «Gracias, por el regalo de un nuevo comienzo». Olivia le sobrevivió una década. En sus últimos días, ya abuela, una de sus nietas le preguntó: «Abuela, después de todo lo que pasó al principio, ¿nunca se arrepintió de haberle dado una segunda oportunidad al abuelo?». Olivia, con la sabiduría tallada por el fuego de la experiencia, sonrió suavemente. «Me arrepiento del dolor, del malentendido, de la vida que se perdió. Pero no me arrepiento del perdón. El perdón no borra lo que pasó, pero le roba al pasado el poder de destruir el futuro. Tu abuelo no era el hombre que yo creí que era al casarnos. Era alguien mejor. Alguien que tuvo que reconstruirse desde las ruinas de sus propios errores. Y el hombre en que se convirtió, ese sí valía la pena amar». Olivia Juárez de Domínguez falleció en 1905, en paz. Fue enterrada junto a Rafael. En su lápida, por su propia indicación, se lee: «Aprendió que el amor más fuerte no nace de la perfección, sino de la elección perseverante de seguir amando, incluso a través de las grietas». La historia de la boda maldita de Campeche se transmitió de generación en generación, no ya como un mero cuento de terror, sino como una leyenda compleja sobre la responsabilidad, las consecuencias imprevistas, el peso de los secretos familiares y, por encima de todo, el poder redentor de la verdad enfrentada con valor y del perdón otorgado con sabiduría. Y en las noches de viento fuerte, cuando el aire del Golfo golpea los antiguos muros de la ciudad, algunos dicen que aún se puede sentir el eco de una promesa rota y de un amor que, contra todo pronóstico, encontró la forma de renacer desde lo más profundo de la tragedia. Amigos, esta ha sido la historia de Olivia Juárez. Una historia que nos recuerda que las bodas malditas no siempre son sobre fantasmas o maldiciones sobrenaturales. A veces, la maldición más profunda son los secretos que enterramos y las verdades que nos negamos a enfrentar. Si esta historia te hizo reflexionar, te conmovió o simplemente te mantuvo al borde del asiento, no olvides dejar tu like, eso ayuda mucho al canal a llegar a más personas como tú, ávidas de relatos con alma. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque cada semana escarbamos en los archivos del tiempo para traerte una nueva historia que merece ser contada. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Olivia tomó la decisión correcta al final? ¿El perdón tiene límites? Tu opinión es invaluable.
Y si conoces alguna historia de bodas malditas o eventos trágicos en tu localidad, déjamelo saber, podría ser la próxima crónica que exploremos juntos. Hasta la próxima, recuerden, la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto tiempo tome. Cuídense mucho.